Buen día, bienvenidos al Laboratorio de Microbiología. El día de hoy abordaremos el tema de microorganismos. Los microorganismos son organismos vivos muy pequeños llamados también microbios. Como su nombre lo indica, son seres vivos de tamaño muy diminuto y solo se pueden observar bajo el lente de un microscopio. A pesar de su tamaño diminuto, estos desempeñan un papel fundamental en una amplia gama de procesos naturales y aplicaciones a la industria. Vamos a iniciar hablando sobre lo que son los microorganismos. Recordamos que son organismos vivos de origen tanto animal como vegetal. Estos pueden ser patógenos o no patógenos. ¿A qué nos referimos con esta terminación? A que si son patógenos, estos son dañinos o le causan algún daño perjudicial a nuestros cultivos. No pueden ser observados a simple vista a menos o al menos en gran parte de su ciclo. La mayoría de estos son únicamente observables por medio de un microscopio. Los organismos que viven como células aisladas o entidades que contienen ácidos nucleicos son capaces de replicarse, por lo menos en parte de su ciclo. En estos podemos incluir lo que son algas, hongos, protozoos, bacterias, virus. Estos nacen y viven en el agua, aire, polvo y también pueden vivir en otros organismos. Tipos de microorganismos. Existen muchas formas de vida y se clasifican por el término general de microorganismos. Cada tipo juega un papel crucial en el ecosistema. Sin embargo, nosotros abordaremos 4 de estos principales: virus, bacterias, protozoos y hongos, que son los agentes causales de daños en nuestro cultivo. Sin embargo, también hay algunos de estos que nos contribuyen y nos colaboran para hacer uso y tener con un control biológico sobre alguna plaga. Clasificación de los microorganismos. Esto depende de cómo afectan la calidad tanto del suelo, el crecimiento y cosecha de los cultivos. Los podemos clasificar tanto como dañinos como benéficos. Por otra parte, también los microorganismos se pueden clasificar por su modo de nutrición, su estructura y de acuerdo a su función. Retomando el tema de los microorganismos dañinos, podemos mencionar algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, la cigatoca, mal de Panamá y enfermedades post cosecha. Como microorganismos benéficos tenemos las micorrizas, fijadoras de nitrógeno, descomponedores. Acá podemos incluir lo que son hongos saprófitos, rizobacterias, promotoras de crecimiento. Hablando un poco sobre las bacterias, estas pertenecen al reino mundial. Las bacterias son microorganismos unicelulares, generalmente de un tamaño de entre 1 a 2 micrómetros. No pueden verse a simple vista y estas están asociadas a plantas. Pueden ser tanto benéficas como dañinas. En este caso, un término utilizado mucho en agronomía, cuando estas son dañinas, se les utiliza el término de fitopatógenas. Todas las superficies vegetales tienen microbios sobre ellas. Y algunos microbios viven dentro de las plantas. Cuando estos viven dentro de las plantas son denominados endófitos. Cuando viven fuera de ellas se les llaman epífitos. Es por eso que algunas plantas también se les denomina como epífitas aéreas o epífitas terrestres. Algunos son residentes y otros son transitorios. Las bacterias se encuentran entre los microorganismos que colonizan a las plantas en forma sucesiva a medida que éstas van madurando. Las bacterias fitopatógenas causan muchas enfermedades graves en las plantas
en todo el mundo, pero causan mucho menos daño que lo que ocasionan los hongos y los virus. También es relativamente menor el daño y el costo económico que estas ocasionan. Por mencionar algunas características de estas, podemos decir que la mayoría son saprófitas facultativas, flageladas ya que necesitan de estos para el movimiento. La mayoría son gram negativas. No producen endosporas, se reproducen por fusión binaria, tienen una alta tasa de multiplicación y la mayoría de las bacterias están asociadas con plantas con bacilos. Las formas de las bacterias, existen cientos de especies de bacterias, pero todas ellas tienen una de las tres formas existentes. Estas tres formas las hemos venido platicando ya en otros cursos. Podemos mencionar que son los cocos, bacilos y espirilos. Dependiendo de la organización de estos, entonces nosotros ya podemos determinar si son diplococos, diplobacidios, etc. Los hongos. Estos pertenecen al reino fungi. Estos incluyen una amplia gama de organismos, desde levaduras unicelulares hasta hongos multicelulares, como los mohos y las setas. Por mencionar algunas características de estos, podemos recordar que estos poseen células eucarióticas, no poseen clorofila, por ende no tienen el proceso de fotosíntesis. Presentan respiración aeróbica como anaeróbica. Se producen por medio de esporas y realizan un proceso de simbiosis y una raíz. Acá en la imagen se puede observar la simbiosis entre un hongo y una raíz. Ambos obtienen colaboración uno del otro. La raíz le proporciona ciertos hospedantes al hongo y el hongo le proporciona nutrientes. En este caso son micorrizas, las cuales son absorbidas tanto por el suelo como las raíces que están en ellas. Cuando hablamos de hongos saprófitos, estos hongos se alimentan de hojarascas, de hojas secas, de ramas que se encuentran en el suelo. Estos nos ayudan en la descomposición de materia orgánica. Son los principales colaboradores en este proceso. Si hablamos de hongos parásitos, como su nombre lo indica, ellos se alimentan de su hospedero. En esta imagen podemos ver a mayor detalle la simbiosis que hay entre un hongo y una raíz. En esta última imagen vemos lo que es una simbiosis de un hongo y un alga, en la cual obtenemos lo que es un líquen. Podemos ver sus apotecios y la forma ramificada de esto. Los virus. Estos son parásitos intracelulares obligatorios que solo pueden replicarse dentro de las células de otros organismos. Son muy diminutos, estos tienen una dimensión de entre 20 a 500 milimicras y muchos de ellos no se han podido ver ni en microscopio electrónico debido a su tamaño. Si los comparamos con las bacterias, el virus más grande no alcanza a tener la dimensión de la bacteria más pequeña existente. La mayoría de los virus de plantas son específicos a cada cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general estos afectan a familias completas. Afectan lo que son solanáceas, cucurbitáceas, crucíferas, por mencionar algunas. Y no necesariamente es capaz de afectar a todo el cultivo existente. Para poder transmitirse, estos emplean distintos mecanismos, entre los cuales vamos a mencionar los principales. Puede ser transmisión mecánica. Esta sucede al contacto de una planta infectada con una sana.
o por el uso de herramienta y maquinaria que estuvo en contacto con una planta infectada, esta no se esterilizó y se utilizó en otra planta. Entonces, ahí ocurrió el contagio. Transmisión por vectores de insectos, como la mosca blanca y los trips, entre otros. Estos poseen en su aparato bucal cierta saliva, la cual van jugando y van contaminando plantita con plantita. Transmisión a través de semilla. Los síntomas. Los síntomas de los virus son atrofias. ¿A qué nos referimos con estas atrofias? Podemos ver una reducción de clorofila y una reducción de tamaño. A esta reducción de tamaño podemos ver que hay un escaso o nulo desarrollo de las plantitas comparado con una plantita sana. La importancia de por qué estudiar los virus, más que nada, es por las enfermedades que estas causan, porque afectan a microorganismos, lo que contribuye al equilibrio microbiano de la naturaleza. Reino protista. Estos son microorganismos que algunos se pueden observar a simple vista. Son un grupo que se encuentran compuestos por todos los organismos eucarióticos unicelulares, como la mayoría de algas y los protozoos, y sus descendientes más inmediatos, como lo son algas pluricelulares. Algunas de las características podemos mencionar que los protistas se caracterizan por ser eucariotas, como lo mencionamos al principio, y no forman tejidos. Otra de sus características principales es que son autótrofos y heterótrofos. ¿A qué nos referimos con autótrofos? Que ellos pueden realizar el proceso de fotosíntesis y crear su propio alimento. Generalmente son aerobios, pero existe alguna que otra excepción. Se reproducen tanto sexual como asexualmente. De acuerdo a la mayoría de los estudios, estos son acuáticos y se desarrollan en ambientes terrestres húmedos. Necesitan de cierta cantidad de humedad para poder desarrollarse en un buen ambiente. Como lo mencionamos, se clasifican tanto en algas como protozoos. Las algas viven en zonas superficialmente acuáticas, reciben luz de sol, por lo tanto, estas son capaces de fabricar su alimento por medio de la fotosíntesis. Poseen cloroplastos, lo que les permite fabricar su alimento, como lo mencionamos anteriormente. Pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Los unicelulares son microscópicos y con núcleo diferenciado, a diferencia de los pluricelulares, que estos pueden alcanzar hasta los 70 metros. Cuando hablamos de los protozoos, estos viven en el agua o en zonas húmedas. Se alimentan de la materia orgánica del entorno y se pueden desplazar debido a que cuentan con algunos flagelos. Estos son microscópicos y con un núcleo diferencial. La importancia de los microorganismos en la naturaleza. Podemos mencionar entre estos el ciclo bioquímico, la simbiosis y la biodiversidad. El ciclo biogeoquímico, estos microorganismos son cruciales para la descomposición de materia orgánica y la liberación de nutrientes en los ecosistemas, tal el caso de los hongos saprófitos. La simbiosis.
Algunas especies de microorganismos establecen relaciones simbióticas con plantas, animales y otros organismos, como lo pueden ser las algas y las cianobacterias, contribuyendo al equilibrio ecológico. Aquí podríamos mencionar como ejemplo los líquenes. Biodiversidad. Estos microorganismos representan en gran parte la biodiversidad biológica del planeta, con miles de especies aún por descubrir. Aplicaciones industriales de los microorganismos. Vamos a mencionar las tres principales, que es la producción de alimentos, bioremediación y producción de biocombustible. Los microorganismos que colaboran en la producción de alimentos se utilizan para la fermentación de productos lácteos. En este caso podríamos hablar de lo que es un yogur y quesos. También son utilizados para la elaboración de algunos panes. Bioremediación. Algunas especies de microorganismos pueden degradar contaminantes ambientales, contribuyendo a la limpieza de los suelos y aguas contaminadas. Producción de biocombustibles. Estos microorganismos son utilizados en la producción de biocombustibles, como por ejemplo el etanol a partir de fuentes renovables como la biomasa. Métodos de estudio de los microorganismos. Como primer punto tenemos la microscopía. El uso del microscopio permite observar tanto la morfología y la estructura celular de los microorganismos a nivel microscópico, ya que en su mayoría estos no son fáciles o no son visibles a simple vista. Necesitamos de un microscopio para su debida observación. Cultivo de laboratorio. Los microorganismos pueden ser cultivados en medios específicos para su estudio y caracterización en el laboratorio. Estos medios de cultivo se realizan, como se mencionó, en un laboratorio bajo condiciones asépticas, se van realizando repiques para evitar contaminaciones y luego se procede a su observación al microscopio. Biología molecular como tercer punto. Esta técnica de biología molecular, como la secuencia del ADN, son fundamentales para el análisis genético de los microorganismos. Factores que afectan el crecimiento de los microorganismos. Podemos mencionar lo que es la temperatura, la disponibilidad de nutrientes, el pH y la salinidad. El crecimiento microbiano está influenciado por la temperatura con rangos óptimos para cada tipo de microorganismos. Disponibilidad de nutrientes. Estos requieren de nutrientes como lo es carbono, nitrógeno y fósforo para su desarrollo y reproducción. El pH y la salinidad o la concentración de sales en el ambiente afecta la viabilidad y el crecimiento de algunos microorganismos. Observación de microorganismos en el microscopio. En el laboratorio se va a realizar la práctica sobre lo que es técnicas de tinción, observación en vivo y morfología y movilidad. Con la técnica de tinción es una técnica que hemos venido practicando año tras año en nuestra carrera. Esta tinción de muestras nos permite visualizar la morfología y la estructura celular de los microorganismos con mayor detalle, ya que estos absorben parte del colorante que se utiliza y así podemos observar cada una de sus facciones. Observación en vivo. Algunos microorganismos pueden ser observados en tiempo real bajo el microscopio o bien ya sea bajo el estereoscopio.
Estas técnicas especiales de observación en vivo las realizaremos el día de la práctica. Se toma una gota de agua contaminada, se coloca en un portaobjetos y procedemos a su observación. En el ejemplo de acá podemos ver un rotifer. Este pertenece al quinto filum de los protozoos y es uno de los encargados en limpiar el agua. Morfología y movilidad. La observación microscópica revela la forma y el movimiento característico de diferentes microorganismos, ofreciendo información crucial para su identificación. Como podemos ver en esta fotografía, si la comparamos con la anterior, vemos de que hay diferencia entre cada uno de estos. Ambos están dentro de lo que son protozoos, sin embargo, tienen diferencias bastante obvias. Puntos clave que vamos a observar el día de hoy en el laboratorio es la diversidad de microorganismos que exhiben una sorprendente diversidad, con una enorme cantidad de especies aún por descubrir. La importancia va desde la salud humana hasta la conservación del medio ambiente. Los microorganismos juegan un papel esencial en numerosos aspectos de la vida en la Tierra. Para nosotros los agrónomos es esencial su observación y su importancia, ya que diversos cultivos son afectados por estos microorganismos. Innovación. En cuanto a estudio y aplicación de los microorganismos, continúa impulsando avances significativos tanto en medicina, biotecnología y otras áreas, ya que hay microorganismos que nos colaboran en el control de algunas plagas o enfermedades. Gracias por su atención. Esperamos verlos pronto en el laboratorio.